Bienvenidos hermanos y amigos al estudio de la palabra de Dios. Qué bueno es reencontrarnos entonces y poder estudiar juntos la palabra de Dios en este pequeño devocional que usted puede ir ampliando cada vez más. Pero hoy día nos toca considerar Daniel capítulo 8 y vamos a leer a medida que vamos avanzando. Esperamos terminar hoy día el capítulo 8. A partir del versículo 14, el versículo 14. Pero para entenderlo un poco mejor, vamos a leer verso 13 y luego el 14. Dice la palabra de Dios: Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿Hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteados? Ahí nos habíamos quedado el video anterior, donde veíamos entonces que Daniel no se queda con la duda, sino que pregunta, y vienen entonces estos seres entonces para hablar con él. Y cuando dice ¿hasta cuándo? Versículo 14, ¿hasta cuándo será? Dice, él le dijo, hasta 2300 o 2300 tardes y mañanas. Luego el santuario será purificado. Decíamos entonces en el video anterior que este pequeño cuerno fue Antíoco Epifanes. Ya hemos hablado acerca de él. Pero en el versículo 14 hay un dato interesante, porque se va a cumplir en este hombre de esos 2300 tardes y mañanas. Dice que eso es lo que va a durar. Y más o menos la duración de Antíoco Epifanes era justamente de 6 o 7 años. Entonces fue el tiempo de Antíoco. Sin embargo, nosotros podemos notar por la historia también que Judas Macabeo, llamado el Martillo, recibió al ejército sirio y pudo ganar. Y el templo se fue purificado. Dice el versículo 14, luego el santuario será purificado. Entonces vemos acá que se cumple entonces en Epifanes, en Antíoco, estos 2300 tardes y mañanas. Esta celebración es la fiesta de las luces. Cuando uno va a Juan capítulo 20, Juan capítulo 20, el verso 22, dice lo siguiente, 20-22. Juan dice la palabra, en Juan 20-22, dice, entonces, verso 21, entonces les dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Y sigue la lectura. Entonces vamos a descubrir acá que esta fiesta es la fiesta de la dedicación, Entonces, versículo 15 y 16 nos habla acerca de cómo quedó Daniel. Después de ver su visión, procuraba comprenderla. Y dice que se puso delante de mí uno con apariencia de hombre. Y oí una voz del hombre que decía entre las riberas del Ulai, que gritó y dijo:
Gabriel, enseña a este la visión. Vino luego cerca de donde yo estaba, y con su venida me asombré y me postré sobre mi rostro, pero él me dijo: entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. Daniel queda perplejo ante esta visión y quiso saber el significado de ellos. Entonces aparece el ángel Gabriel. Seguramente habría escuchado la voz de Dios y le dice: enséñale a este, o de repente otro ser angelical. Entonces vemos acá que todo lo que va a acontecer, dice, es para el tiempo del fin, para el tiempo del fin. Ahora, esa frase para el tiempo del fin se repite en el versículo 19. La última parte dice: porque eso es para el tiempo del fin. Así que vemos acá entonces que todas estas cosas que ha de acontecer después de Antíoco Epifanes y toda la historia que nosotros conocemos, entonces será para el tiempo del fin. Dice que Daniel se postró sobre su rostro. Luego en el versículo 18 dice: caí dormido en tierra sobre mi rostro. Y este ángel le tocó para que esté en pie y dijo: yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque esto es para el tiempo del fin. Tiempo del fin, tiempo futuro, ¿no es cierto? Y entonces Daniel estaba escribiendo. Pero se dejó en claro que Antíoco Epifanes no sería más que una figura del anticristo, ¿no? Del anticristo, que vendría en un futuro distante, pero sin embargo nos acercamos ya frente a este anticristo. Es para el tiempo del fin, dice la Escritura, es para el tiempo del fin. O sea, la gran tribulación, la gran tribulación. Versículo 18 dice: mientras él hablaba conmigo, caí dormido en tierra sobre mi rostro, y él me tocó y me hizo estar en pie. Entonces, se vio afectado Daniel en su físico al estar teniendo esta visión. Es lo que podemos nosotros rescatar justamente de esto. Quedó, como hemos dicho, afectado. Versículo 19. Y aquí yo te enseñaré lo que ha de venir al fin de la ira, porque es para el tiempo del fin. El ángel Gabriel se aparta del cumplimiento local al tiempo de las naciones. O sea, ya no hablaba de la situación que vivía Daniel, sino al tiempo de las naciones, o sea, en la gran tribulación. Versículo 20 dice: en cuanto al carnero que viste, que tenía 2 cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia, ¿no? 2 cuernos, 2 reyes, 2 reinados. Y dice entonces el versículo 21: el macho cabrío es el rey de Grecia, y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el rey primero. Entonces es Alejandro Magno, justamente este cuerno grande entre sus ojos es el rey primero. Entonces se refería a Alejandro Magno. Versículo 24 dice lo siguiente: y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo,
se levantará un rey altivo de rostro y entendido en enigmas, y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia. Causará grandes ruinas, prosperará y hará arbitrariamente, destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Entonces, se divide el reino entonces de Grecia en 4 reinos, 4 reyes, y entonces vemos acá que su poder, dice, no con fuerza propia, causará grandes ruinas. Sin embargo, a pesar de las ruinas que ha causado, él sí va a prosperar y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Vale decir entonces que en los últimos tiempos, entonces las personas que deciden por Cristo, entonces Él se encargará de destruirlo definitivamente. Pero también podemos decir que en el versículo 25 hay 4 cosas que este anticristo va a hacer. Dice, con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá, y sin aviso destruirá a muchos, y se levantará contra el príncipe de los príncipes, pero será quebrantado, aunque no por mano humana. 4 cosas que nosotros encontramos aquí. En primer lugar, dice, hará prosperar el engaño en su mano. Apocalipsis capítulo 13, versículo 17, dice lo siguiente. Apocalipsis capítulo 13, vamos a ir rápidamente porque el tiempo nos gana. Versículo 17, y que ninguno pudiese comprar ni vender sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Nosotros sabemos a qué se refiere con el sello del 666. En segundo lugar, dice, en su corazón se engrandecerá. En el libro de Apocalipsis, el capítulo 13, el versículo 5, dice lo siguiente: también se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Entonces, ahí está entonces tanto Daniel como Apocalipsis. Número 3, dice que sin aviso destruirá a muchos. Y usted puede leer lo que dice Apocalipsis, el capítulo 6, entonces, que se refiere a este número 3, que avisó o que no avisó para destruir a muchos. Y en cuarto lugar, se levanta contra el príncipe de los príncipes. O sea, vale decir entonces que a Daniel se le dijo que esta visión era por un futuro distante, pero que cada vez más nos estamos acercando a este tiempo del fin. Finalmente, Daniel quedó quebrantado y enfermo, pero sin embargo, a pesar de eso, dice que seguía atendiendo a los negocios del rey. Así que, hermanos, hemos desarrollado entonces el capítulo 8 de este carnero, del macho cabrío, de los cuernos que ellos tenían. Así que sigamos aprendiendo, y usted puede sacar mucho más cosas seguramente, y usted puede estudiarlo, desarrollarlo y quizás aumentar más su conocimiento con respecto a nuestro Dios. Que el Señor nos guarde, que el Señor nos bendiga y que el Señor nos ayude. Así que nos vemos hasta el próximo video.